Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el derecho real, copropiedad. Según el artículo 926 del Código Civil del Estado de Baja California, hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenece pro indiviso a dos o más personas. Es decir, que la copropiedad puede versar respecto de una cosa, todo aquel bien que esté dentro del comercio, o también puede versar sobre un derecho patrimonial, por ejemplo el derecho de propiedad o el derecho de autor de un libro, de una obra, siempre y cuando esa cosa o ese derecho pertenezca a dos o más personas pro indiviso. ¿Qué quiere decir pro indiviso? Sin dividir. Que esa cosa o ese bien pertenezca a dos o más personas sin dividir. El vocablo pro indiviso es una expresión jurídica de origen latino que hace referencia a la situación de una cosa o de un derecho que pertenece a varias personas en común, sin que existan partes diferenciadas a cada uno de los propietarios. Pro indiviso quiere decir que pertenece a varias personas en común y que esa cosa o ese derecho no existe una parte diferenciada en favor de los copropietarios, sino que son todos copropietarios en común de esa misma cosa. Eso quiere decir pro indiviso, es decir, no está dividido. En la copropiedad, los copropietarios no tienen dominio sobre parte determinada de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa, en cierta proporción, es decir, sobre parte alícuota. En este derecho real, los copropietarios son dueños de toda la cosa, en la proporción que les corresponde. Tienen dominio sobre esa proporción de la cosa, pero no hay una parte determinada específica de la cosa que le pertenezca a cada copropietario. A esa parte proporcional que le pertenece a cada uno de los copropietarios se les llama parte alícuota, que es una parte ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético en función de una idea de proporción. Se puede decir que es una parte que solo se presenta mentalmente y que se expresa por medio de un quebrado y que permite establecer sobre cada molécula de la cosa una participación de todos y cada uno de los copropietarios. Es decir, como hemos venido comentando, en la copropiedad no hay una parte determinada para cada uno de los copropietarios. Los copropietarios son dueños de toda la cosa en la proporción que les corresponda. Por eso la parte alícuota es una parte ideal, determinada, que se visualiza desde el punto de vista mental aritmético. Si hay una copropiedad, una persona es dueña del 25% y la otra del 75%. ¿De qué? De toda la cosa. De todas y cada una de las moléculas que forman esa cosa, uno tendrá el 25% y el otro tendrá el 75%. ¿Qué parte? No sabemos. De todo. De toda la cosa, ellos serán dueños en esa proporción. Eso se le llama parte alícuota. Puntualizando, en la copropiedad, la cosa no es la que está dividida,
Lo que está dividido es el derecho. La cosa sigue siendo una sola, pero el derecho respecto de la cosa está dividido en varias personas. Los propietarios no pueden reclamar el derecho de una porción o de una parte determinada. Serán dueños en una proporción de la cosa, de toda la cosa, en una proporción. No son dueños de una parte específica de la cosa. En la copropiedad existe unidad en el objeto y pluralidad de sujetos. Como lo hemos venido platicando, la cosa es una y los dueños son varios. Varios sujetos son dueños de una misma cosa. Y no necesariamente las partes deben ser iguales. No necesariamente tendrán todos la misma cantidad de derechos respecto de la cosa. Puede ser que sean la propiedad entre 2, entre 3, entre 4 personas, la copropiedad, y no tengan todas la misma proporción de derechos respecto de la cosa. A manera de ejemplo, supongamos que 2 personas tienen en copropiedad un terreno y este es en partes iguales. La parte alícuota de cada uno de los copropietarios será el 50% del terreno. La mitad del terreno le pertenece a cada uno de ellos. Pero desde el punto de vista mental, no quiere decir que la parte sur sea de uno y la parte norte del terreno sea de otro. No, el terreno es uno solo. Y una parte, el 50% le corresponde a uno y el 50% al otro, pero de manera indeterminada, pro indiviso. Porque si el terreno se divide en parte norte y parte sur, y cada una de estas personas recibe la mitad de ese terreno en forma determinada, entonces cesaría la copropiedad y daría lugar a que se conviertan en propietarios. Ya no sería copropiedad, sino sería propiedad. Cada una de estas personas, uno propietario de la parte norte del terreno y otro propietario de la parte sur. Ya no habría copropiedad. Para que exista la copropiedad, tiene que haber un bien y que éste sea indiviso, que no se divida. Ahora bien, cada copropietario tiene una parte alícuota que le corresponde, que es esta parte de proporción que le corresponde. Y sobre esa parte alícuota tiene dominio absoluto. Cada copropietario tiene dominio absoluto sobre su parte alícuota. Esa porción de la copropiedad es un bien que está dentro del comercio. Es decir, puede enajenarse, puede cederse, puede arrendarse, puede ser objeto de contratación. Cada copropietario podrá vender, enajenar, arrendar, ceder su parte alícuota. No podrá vender toda la propiedad, pero sí podrá vender su parte alícuota. Sin embargo, existe una restricción si la quiere vender. Sobre la parte alícuota, cada copropietario es dueño absoluto, sí, pero hay una restricción y es lo que se denomina el derecho del tanto, que está previsto en el artículo 960 de nuestro Código Civil. ¿Qué es el derecho del tanto? El artículo 960 del Código Civil lo establece. Los propietarios de cosa indivisa, o sea, que no se puede dividir, ¿verdad?, no pueden enajenar a extraños su parte alícuota respectiva. Si el partícipe quiere hacer uso del derecho del tanto, a ese efecto, el copropietario notificará a los demás por medio de notario o judicialmente la venta que tuviere convenida, para que dentro de los 8 días siguientes hagan uso del derecho del tanto. Transcurridos los 8 días,
por el solo lapso del término se pierde el derecho. Es decir, que si bien es cierto que ya dijimos que los copropietarios son dueños absolutos de su parte alícuota y que por tal motivo pueden enajenar, vender o ceder o traspasar su parte alícuota, existe esta limitación. Antes de hacerlo, tienen la obligación de notificar a los demás copropietarios y esta notificación tiene que ser por medio de notario público o por medio de un juez, para efectos de que les den 8 días y que los copropietarios, si así lo deciden, se queden con la parte proporcional que ese copropietario quiere vender, con la parte alícuota que quiere vender su copropietario. Tienen derecho, en primer lugar, los copropietarios a lo que se denomina el derecho del tanto. ¿Qué sucedería si uno de los copropietarios decide vender su parte alícuota sin tomar en cuenta al resto de sus copropietarios? Pues el mismo código establece que mientras no se haya hecho la notificación, la venta no producirá efecto legal alguno. En el mismo artículo 960 se precisa que en caso de que se lleve a cabo la venta sin notificación, esta no va a producir ningún efecto legal. Hay dos principios que rigen a la copropiedad. El primero es: todo acto de dominio, es decir, de disposición, tanto jurídica como material, solo es válido si se lleva con el consentimiento unánime de todos los copropietarios. Ningún copropietario puede enajenar la cosa común sin el consentimiento de todos. En principio, aquí estamos hablando acto de dominio respecto de toda la cosa, no de la parte alícuota. Respecto de toda la cosa, no se puede vender si no hay un consentimiento unánime de todos los copropietarios, unánime. El segundo principio establece: los actos de administración de la cosa se llevarán a cabo por mayoría de las personas y de interés. Y los actos de administración comprenden los actos de conservación y uso de la cosa sin alterar su forma, su sustancia o su destino. ¿A qué se refiere con mayoría de las personas y de interés? Pues mayoría de las personas es obviamente, si son 4 copropietarios, ocuparíamos que 3 estuvieran a favor para llevar a cabo cualquier acto de conservación y uso de la cosa. Pero también puede ser de interés porque a lo mejor son esas mismas 4 personas, pero 2 personas tienen la mayoría del interés de la cosa, porque tienen mayor proporción de la cosa. Si 2 personas tienen el 70% de la cosa, con eso sería suficiente para poder llevar a cabo actos administrativos, de administración. De acuerdo a estos principios, ¿verdad?, los copropietarios podrán usar la cosa y podrán disfrutarla siempre y cuando no impida a los demás que usen de la misma conforme a derecho. Si la quieren vender, la cosa, pues se ocupan el consentimiento unánime. Para cualquier cuestión de administración se requiere la mayoría, ya sea de las personas o del interés. La ley también determina que cuando no se ha fijado el porcentaje de participación de los copropietarios, entonces se entiende que cada uno tiene iguales derechos, salvo que se pruebe lo contrario. Bien, compañeros, con esto concluimos el día de hoy. Mañana continuaremos revisando este derecho real de copropiedad. Después de esta pequeña introducción, el día de mañana continuamos analizando el derecho real de copropiedad. Muchas gracias por su atención.